Estamos hablando precisamente sobre este tema del caso terrorismo que ha sido absuelto hace mucho tiempo ya, como decíamos, después de 11 años, ha sido una determinación de la Fiscalía y en las últimas horas el ministro de Gobierno ha anunciado una querella penal contra quienes montaron el caso de supuesto terrorismo del 2009 en Santa Cruz. Vamos a seguir hablando precisamente sobre el tema con un contacto especial que tenemos con Mario Tadic. Natalia. Gracias, Denise. Estamos nuevamente con Mario Tadic. Gracias por estar nuevamente en este contacto. Sigamos con la entrevista. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Quién los trajo? ¿Fue este caso montado, como se dice? Efectivamente, es un montaje. Es algo que afirmamos desde un principio, ¿ya? Y es el hecho mismo de haberse redactado la denuncia el 30 de marzo y haberse presentado el día antes de la supuesta bomba al Cardenal demuestra que esto estaba preparado desde antes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ese día en el Hotel Las Américas? Varias personas fueron lamentablemente involucradas. Hablamos de cúpulas empresariales, cívicos, cruceños. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ese día estábamos durmiendo y lo que me despertó fue la explosión que derribó la puerta. A partir de ello, golpes, interrogatorios, ojos tapados. No recuerdo mucho, solo recuerdo las golpizas y las preguntas. Murieron 3 personas. Hay 2 versiones: fuego cruzado o una ejecución extrajudicial. ¿Qué fue lo que pasó? Con toda responsabilidad, y lo mismo que he declarado ante Naciones Unidas y ante la Corte Interamericana, se trata de ejecuciones extrajudiciales. Bien, ¿qué pruebas tiene al respecto? ¿Qué testimonios hay que se pueden mostrar? El hecho de haber visto a Mike con vida en el aeropuerto, el hecho de haber yo personalmente escuchado a personas vivas cuando me estaban sacando del hotel. ¿Quiénes están involucrados? ¿Habían policías? ¿Quiénes estaban esa noche? Bueno, yo lo que vi fue un elemento, no sé si policial o militar, vestido de negro, que me golpeó con la culata, me pateó y botó al suelo. De ahí, ya con los ojos vendados, no pude ver nada más. Ahora, ¿quiénes estarían involucrados? Le decía, ¿quiénes hay que investigar a su parecer que habrían montado las pruebas y el caso terrorismo como usted está denunciando? Bueno, es una lista bastante grande de personas. Los principales. Y esos, bueno, empezando por el que dio la orden. El que dijo en Maiquetía, en el aeropuerto, en presencia de Raúl de Castro y de Chávez, que él había dado la orden para ejecutar el operativo y había dejado orden expresa al vicepresidente y por su intermedio al comandante general de la policía. Entonces hay que empezar desde la cabeza. Bueno, me habla entonces de investigar al que entonces era vicepresidente. Hablamos de Álvaro García Linera. Al presidente, al comandante general de la policía y por conducto regular a las personas que van dentro del esquema de mando. Significa al ministro del Interior, al jefe de inteligencia, al jefe de la OTARC, a todos los que participaron y a los paramilitares que participaron en el operativo. ¿Quién los trajo? ¿Qué hacían en Bolivia? ¿Para qué vinieron? Yo vine con Rosa para hacer una empresa de turismo. Bien. ¿Y cómo es que se vincula con las demás personas? No teníamos una relación muy estrecha con las otras personas, para empezar por la diferencia de edades. ¿Ya? Cada uno prácticamente tenía su habitación, cada uno tenía ¿cómo se llama? Sus actividades propias. Por ejemplo, yo estaba ocupado en renovar mis documentos, ir a la empresa, cotizando precios, haciendo un montón de cosas que iban con el objetivo de concretar el plan de trabajo.
Sin embargo, todo eso se perdió. ¿Ustedes no tenían, o sea, se los acusa de que tenían la intención de atentar contra la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera? Es por eso que de separatismo en Santa Cruz. ¿Qué dice al respecto? Bueno, son las teorías que nunca demostraron. Empezaron con una acusación de magnicidio, la cambiaron a terrorismo, la cambiaron a alzamiento armado, y al final no había nada. Ahora, siga. No encontraron otra solución que presionarnos de tal manera para obligarnos a aceptar un juicio abreviado. ¿Qué dice usted del entonces fiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa? Eso nos lleva a una persona que jugó un papel muy importante dentro de esto, el señor Choquehuanca, el que era ministro de Relaciones Exteriores, y dio la orden de que se anulara el documento, la declaración del fiscal Sosa, que estaba legalizada por representantes diplomáticos bolivianos. Sin embargo, Choquehuanca ordenó que esto se anule y que no se permita posteriormente con esa anulación utilizar en el juicio. Lo mismo hizo el señor Choquehuanca en el caso de nuestras resoluciones del Grupo para Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que nunca las legalizó, pese a haber sido notificado el Estado con ellas, y de esa manera no fueron nunca incluidos en el proceso. Me habla entonces de David Choquehuanca, quien entonces era ministro de Relaciones Exteriores. Anuló una declaración. ¿Qué decía esta declaración? Es la declaración que posteriormente se hizo pública, donde el fiscal reconoce el montaje, reconoce haber visto a Eloto Azo y a mí con signos evidentes de tortura, y donde en realidad él aclara de que esto fue dirigido. ¿Con qué argumento, bajo qué argumento él logra anular esa declaración? Para que un documento sea válido y se pueda utilizar en parte legalmente en Bolivia, debe ser legalizado en algún consulado. Pues bien, esta declaración que hizo el fiscal Sosa fue legalizada en el consulado boliviano, y al momento de presentarla en el Ministerio de Relaciones Exteriores para posteriormente introducirla como prueba al juicio, se dio la orden de anular esa legalización. En alguna parte debe existir el documento donde está con 20 sellos que dicen anulado, 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 anulado. Me decía que se dio la orden. ¿Quién dio esa orden? El jefe, la orden la puede dar solamente el jefe, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y a él se la daría alguien antes? ¿O solamente Choquehuanca decidió esto? No sé si será el Choquehuanca o no, pero en todo caso él, como cabeza del ministerio, es la persona responsable, y la investigación que deberá iniciar el gobierno ahora establecerá los grados de responsabilidad de cada uno de los que ha participado en esto. ¿Puede dar nombres de policías que a su parecer habrían estado involucrados en esto? Bueno, yo tengo un juicio activo contra Andrade y Milka, que son los policías que participaron en el operativo, pero ese juicio fue de tal manera trabado que nunca llegó a nada. Para terminar, ¿se habrían fabricado pruebas para este caso? ¿Cuáles son estas y quiénes las habrían fabricado? Las pruebas que se dice que tenían, nunca fueron mostradas más que en cajas en audiencias. Nunca se nos mostró y se nos dijo, reconoce esto, reconoce lo otro, esto es de fulano, esto es de sutano. Los atropellos
Inclusive los mismos abogados que han participado durante todo este tiempo en el juicio podrán decir de que las pruebas prácticamente nunca las tuvieron a la vista como para poder organizar una defensa como corresponde. Bien, muchas gracias por este contacto, Mario Taddy desde Croacia. Él es sobreviviente del Hotel Las Américas. Es un caso que, como lo escuchaba hace instantes, por parte del viceministro de Régimen Interior y también del ministro de Gobierno, va a ser investigado. Todavía hay varios pasos que se deben dar y estaremos dándole todos los detalles aquí en la revista. Mientras tanto, nos espera